Este número para muchos está asociado con la mala suerte. Su sentido oscuro, si así puede decírsele, comenzó un viernes 13 de octubre de 1307, fecha en la que a lo largo de toda Europa fueron apresados los caballeros de la Orden del Temple, o templarios, para posteriormente ser ejecutados. Pero para las culturas mesoamericanas, este número representaba muchas cosas más, pues este era uno de los conceptos pilares de su cosmovisión, como verás a continuación. La forma de representarlo puede ser con 13 puntos o numerales o con 2 barras y 3 puntos en la parte superior, donde cada barra equivale a 5 unidades. En náhuatl se le dice Matlacti-Yey, mientras que en maya, Oxlahun. Obviamente el 13 está precedido por otros 12 números, los cuales desplegamos. Ahora, ¿qué número te resultaría de la suma de todos estos? Si quieres adivina o pausa el video para hacer la suma. Bien, ahora te damos el resultado, el cual es el de 91. ¿Y qué interés tiene este número? Pues resulta que cada escalera del castillo de Kukulcán en Chichén Itzá tiene 91 escalones. Sumando las 4 escalinatas de la construcción nos da 364, más la parte superior 365. Periodo de días que es una órbita terrestre completa alrededor del Sol. Ahora, una de las leyes universales refiere que así como es en el microcosmos, así es en el macrocosmos. Este principio, ¿cómo lo aplicaban los antiguos al número 13? Exponencialmente este va de periodos pequeños a gigantescos, pudiendo hablar primero de periodos de 13 días, periodos de 13 años, y por ejemplo, en el calendario maya, como referí en otro video, existen periodos de 13 llamados Baktún, en donde cada uno de estos no dura solo días, sino 5125.3 años. Probemos lo anterior con la evidencia arqueológica. Hoy tenemos semanas de 7 días, lo equivalente en esa época eran periodos de 13, también llamadas trecenas. Estas las podemos encontrar representadas en múltiples códices, empezando con esta lámina del Tonalama de los Pochtecas. Seguramente lo que ves no tendrá mucho sentido, pero poco a poco se lo encontrarás. Esta representa el calendario de 260 días, llamado en náhuatl Tonalpohualli, y en una de las vertientes de habla maya, como Solkin, tiempo de 260, que se integraba por 20 trecenas, es decir, cartuchos de tiempo de 13 días, por lo que en esta lámina encontremos a la primera de ellas. En la parte superior verás este símbolo, que es el cocodrilo Ocipactli. Después de él, puedes apreciar varios puntitos. Si contamos desde el símbolo de Cipactli en adelante, verás que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí tenemos a la trecena del cocodrilo, y después del numeral 13 aparece esta cabeza de jaguar, siguiendo la cuenta como hicimos antes, estando aquí ahora ante la trecena del jaguar. Veamos otro códice, el Borgia. Este sigue el mismo sistema de 13, solo que aquí sí aparecen los 13 signos de la trecena, no solamente puntos.
Veamos ahora trecenas esculpidas en la piedra. Esta construcción se encuentra en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y ha sido denominada como templo calendárico. Su nombre se debe a que en 3 de sus 4 lados aparecen trecenas esculpidas. Y como ejemplo aquí puedes ver 13 cuadros y dentro de cada cuadro la sucesión del 1 al 13, con su respectivo numeral y signo día en cada uno de ellos. También muchas otras construcciones tienen 3 escalones simbólicos, empezando por el templo monolítico de Malinalco en el Estado de México, lugar donde consagraban a los guerreros mexicas. El simbolismo del 13 lo encontramos en esta construcción, pues tiene 13 escalones para llegar al lugar de consagración. Otro ejemplo de ello lo puedes ver en el Teocalli de la Guerra del Museo Nacional de Antropología. Si ves la pieza de frente y cuentas sus escaleras, te dará el número de 13. Finalizando con la mal llamada Piedra del Sol. Por principio de cuentas, el año en que se supone habría sido terminada y consagrada fue un año 13 caña, el cual aparece en el cuadrete superior de dicho monolito. Y claro que en esta pieza también encontramos las trecenas de días antes referidas. Claro, hay que saber cómo leerlas para encontrarlas. El primer signo, igual que aconteció cuando hablamos del tonalama de los pochtecas, es el Zipactli, ubicado aquí. Pues bien, desde aquí se hace lo mismo que hicimos previamente, contar desde el cocodrilo hacia adelante hasta llegar al 13. Si haces esto, descubrirás la primera trecena. Continuando con la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, siendo que si no paras, localizarás también las 20 trecenas hasta llegar nuevamente a la trecena del cocodrilo. Ahora vayamos a las trecenas, pero de años. Esta es una lámina de la tira de la migración que narra la partida de los mexicas de Aztlán. Los cuadretes de la lámina representan los años transcurridos en la migración. Contemos de esta a partir del numeral 1 en adelante y podrás ver claramente un periodo de 13 años, donde al llegar al 13 tenemos que el siguiente año vuelve a ser 1. Este otro es el Códice Mendocino, donde vemos el mismo patrón de contar años de 13 en 13. Ya referimos en otro video que habla del número 52, que este se forma por 4 periodos de 13 años. Los primeros 13 años de un ser humano eran los de su niñez, el segundo periodo su adolescencia, la tercera trecena la etapa adulta, y el último periodo la ancianidad. Así, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras ahora? Y aquí no termina esto, pues el cielo lo dividían en 13 cielos, en donde en el 13avo se encontraba la dualidad creadora de todo, llamados Ometecutli y Omecihuatl, el señor dos dualidad y la señora dos dualidad respectivamente. Ahora puedes entender parte de la gran profundidad del número 13, el que para estas culturas no tenía nada que ver con películas de terror, gatos negros, mala suerte, ni nada de ese tipo de cuestiones. Pues para nada le tenían miedo a este número, al contrario. Felicidad para todos ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!